Muy bien, entonces la cinemática no parte de los conceptos que ustedes mandaron. Les voy a darle lectura de nuevo, ¿no? A lo que me mandaron en el chat, por sobre todo, y a lo que también dijo su compañero, ¿no? Parte, bueno, es una parte de la física o de la mecánica, ¿no? Dice acá, es la rama, bueno, ¿qué es la cinemática? Esa es la pregunta, ¿no? Es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las fuerzas que lo originan. Perdón, las causas que lo originan, entre paréntesis, fuerzas. Es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimientos sin atender la causa que lo produce. Forma parte de la mecánica que estudia los tipos de movimientos sin atender la causa que lo produce. Ok, entonces la gran mayoría de los conceptos está bien, ¿no? Porque en realidad eso es la cinemática, es parte de la mecánica. Entonces en física tenemos dos partes, tenemos una parte mecánica y tenemos una parte, se podría decir, dinámica, ¿no? Que nosotros podemos trabajar. Entonces, en la parte mecánica está la cinemática, ¿ya? Entonces, la cinemática, en resumen, solo sería esto lo que está ahí debajo del título, ¿no? Pero siempre vamos a anotar todo el concepto mucho más importante. En resumen, sería esto. Estudia el movimiento sin atender las causas, ¿no? Las causas que lo provocan, las causas que llegan a dejar a nuestro objeto en movimiento. La cinemática de preferencia no estudia eso, sino al contrario, se centra en poder ver, ¿no?, los objetos. Ahora, cada uno de esos objetos siempre van a estar en movimiento en uno o en otra manera. ¿En qué sentido? Entonces, ahorita vamos a verlo en qué formas más o menos lo van teniendo. Ahora, esa imagen que tienen ahí ustedes en pantalla es como un resumen de todo lo que es la cinemática de preferencia. Ya, entonces dentro de la cinemática no solo tenemos tal vez estudio el movimiento ya, sino tenemos que hacer un análisis en qué cosas o en qué segmentos, en qué parte estudia lo que es este movimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que intentar ver, intentar hacer, y según a eso tenemos que tratar de agarrar. Ahora, el concepto que ustedes saquen de internet, ¿no? O anoten parecido al que me han mandado, sí es el correcto, ¿no? Estábamos hablando siempre exclusivamente de eso, del movimiento de un cuerpo que se traslada tal vez de un punto a otro y que no nos interesa saber qué llega a mover, ¿ya? A la cinemática, a un principio no le interesa saber qué llega a mover los objetos, ¿no? Lo mismo que estábamos haciendo tal vez en la parte de vectores. Hacíamos un gráfico, otra línea, otra. Al final no nos interesaba cuántas vueltas ha dado, cuánto ha girado, si se han cruzado, se han cortado entre sí. Lo que nos interesaba, lo que nos importaba, dónde estaba el punto de inicio, dónde estaba el punto final, y hacer una línea recta entre esos dos. Ese era el objetivo. De esa forma trabajábamos en la parte de vectores, ¿no? Ya teniendo todo eso, pues entonces tal vez nosotros en algún caso podríamos también hallar todo lo que ha recorrido, ¿no? Eso ya sería otro cálculo. Pero en vectores lo que le interesa solo es eso, ¿no? Un punto de inicio, un punto final y hacer el trazado correspondiente, y con eso ya poder estar completos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar entonces del resumen de todo este gráfico, para después también vamos a hacer otro resumen, ¿no? Entonces nos dice, la cinemática estudia el movimiento sin atender las causas, ¿no? Entonces, esto sucede en muchos objetos. Digamos, nosotros podemos, o se pueden mover las cosas, o puede aparecer las cosas por ahí, digamos. No nos interesa, digamos, cómo ha llegado, pero lo que nos interesa es que esté ahí. Ahora lo que pasa con ustedes igual tal vez a la hora del almuerzo, ¿no? Bueno, ustedes no se preocupan por cómo hacer cocer, bueno, la gran mayoría, no sé de los demás, no se preocupan por qué hacer cocer, qué poner, qué no poner, si a ponerle más o ponerle menos. Lo único que a ustedes les interesa es que su plato de comida a mediodía esté ahí listo para comer. ¿Ya? Entonces son parecidos a las cinemáticas. No le interesa cómo, pero le interesa el resultado, ¿no? Por eso aquí dice, estudia el movimiento sin atender o sin importar
aquello que está haciendo para que se mueva este objeto. Ahora, dentro de la cinemática existen conceptos que nosotros vamos a tener que conocer, vamos a tener que aprender, y en algún caso esto siempre nos va a servir durante todos estos, bueno, ahora que solo les va a quedar 3 años de estudio en la parte de la física, entonces necesitamos conocer lo que va a ser un desplazamiento, ¿ya? Son conceptos importantes que nosotros tenemos que ver. Un desplazamiento, una trayectoria, tiempo y velocidad. Entonces, cuando vamos a hablar de desplazamiento, es todo lo que avanza en línea recta, desde un punto de inicio hasta un punto final, más o menos como en el tema de vectores. Yo tengo tal vez la parte de un punto de inicio y un punto final y trazo mi vector resultante. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que ver y hacer en torno a nuestros ejercicios. Ya, un desplazamiento desde un punto de inicio hasta un punto final. No importa cuánto se haya podido recorrer, como en vectores, ¿no? El siguiente, tal vez tenemos trayectoria. Aquí sí, cuando vamos a ver de trayectoria, aquí sí tenemos que ver cuánto ha avanzado el objeto. Si ha subido, ha bajado, ha ido más a la izquierda o más a la derecha, si se ha cruzado los caminos. Aquí sí tenemos que ver todo eso. Da parte de la trayectoria cuando nos piden un resultado, de preferencia es como sumar todo. He avanzado 5 pasos al norte, más 3 al este, más 2 al sur, más 7 al oeste, más 4 al sur, más 2 al este. En total he avanzado 45 pasos. Entonces, bueno, como decir, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eso es la trayectoria. Hay que medir todo el recorrido que nosotros vamos a hacer, a diferencia del desplazamiento. El desplazamiento es desde un punto inicial hasta un punto final. Por sobre todo se aboca en eso. Ya no necesita hacer muchos trayectos, bueno, no muchos trazos como la parte de la trayectoria. Siguiente, nos dice el tiempo. Todo esto que nosotros vamos a tener que hacer, mover, bueno, los objetos se van a mover, se van a trasladar de un punto a otro, todo eso tiene que estar enmarcado dentro de un tiempo. No tiene que haber tiempos para que esto se pueda mover. Hay tiempos específicos para que se puedan desplazar tal vez los objetos, ya sea de un punto a otro punto, arriba, abajo. Entonces, cualquiera de esos de preferencia lo tenemos que medir en base al tiempo. Ya todo tiene que estar medido en función al tiempo. Pues es que el tiempo va a ser importante en todos nuestros ejercicios que nosotros vayamos a hacer. Ahora, ¿qué más? Tenemos la parte, bueno, aquí en este costadito, aquí está la parte de la velocidad. Entonces, cuando vamos a hablar de velocidad, bueno, ya se les viene a la mente acá, ¿no? Ustedes, ¿no? Con cuánto se va a desplazar de un punto a otro, cuánto va a avanzar. Y muchas veces esta velocidad va a ser cambiante. Ya vamos a tener en dos. Vamos a tener una que se permanece constante y la otra que va a ir cambiando. Y aquí también tenemos otro concepto, la parte de la rapidez. En algún caso, cuando vamos a hablar de rapidez, nos vamos a referir pues, sobre todo a aceleración, pero también es parte de un movimiento. Ya por eso es que todos estos están en movimiento. Estudio de desplazamiento, hablo de movimiento. Hablo de rapidez, hablo de movimiento. Hablo de trayectoria, hablo de movimiento. Hablo de tiempo, hablo de movimiento. Hablo de velocidad, hablo de movimiento. Todas esas están englobadas y enfocadas en torno a una nada más. Ahora, en la cinemática, lo que tenemos puede ser, nos dice, no, el movimiento puede ser rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que no va a cambiar su velocidad para nada, va a seguir siendo la misma, ¿no? Cuando a veces estamos en alguna movilidad o algo, o vemos un letrero que dice velocidad máxima, entonces yo puedo avanzar a esa velocidad durante todo un tiempo. ¿No? Ahí tenemos la velocidad de las movilidades, digamos, unos 80 kilómetros por hora. Si yo voy con esa velocidad, en una hora tendría que avanzar 80 kilómetros. Eso es lo que me dice. Ahí es donde voy a tomar tal vez el tema de velocidades. Eso es rectilíneo. Cuando me dice con aceleración, entonces eso ya también nosotros lo podemos ver en las movilidades, ¿no? Cuanto más acelera, digamos, más rápido avanza, pero puede aumentar o puede disminuir su aceleración. Entonces, esto es variable, ¿no? Va cambiando. A diferencia del uniforme, donde todo está tal vez ahí enmarcado.
Si bien avanza aquí 5, no sé, pues 5 metros, más allá avanza otro metro, 5, otro 5, otro 5. En base a eso puedo hacer el cálculo. Mientras que para tal vez la parte variable, entonces ya van cambiando ciertas características o ciertas consideraciones de los ejercicios. Siguiente tenemos la parte de caída libre, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de rectilíneos serán de forma horizontal, vamos a hablar de caída libre, entonces los objetos ahora estarán de forma vertical. Entonces en cinemática tenemos esos dos, tenemos objetos que se mueven de forma horizontal, objetos que se mueven de forma vertical. Ya en la unión de estos dos, tanto de un horizontal como un vertical, tenemos un curvilíneo. Dentro de ellos está el movimiento circular. Entonces todos los objetos se van a mover de preferencia de forma circular. Y tenemos el movimiento parabólico, donde es una combinación también de un movimiento rectilíneo con la parte de caída libre, o también en algún caso lo conocemos como tiro vertical. Cualquiera de las dos opciones siempre va a ser válida para poder mencionarlas, para poder resaltarlas, ya que en base a eso recién nosotros terminamos de poder ver y hacer parte de nuestros ejercicios. Entonces, esos tipos de movimiento estudia la cinemática, ¿no? Ahora, como resumen, cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, y hemos dicho, sin importar la causa, o sea, no nos importa que llegue a mover al objeto. Estos pueden ser de forma horizontal, pueden ser de forma vertical, pueden ser de forma combinada a un círculo o parabólico de un punto a otro, ¿no? Como una subidita así. Esos son parabólicos. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Bien. Entonces, aquí. Entonces hemos dicho que estudia en tres partes, ¿no? De forma horizontal, vertical y de forma inclinada. Vamos a ir con el movimiento, en este caso, que solo sea de forma horizontal. Entonces, cuando vamos a hablar de movimiento horizontal, nos vamos a referir de preferencia a un movimiento rectilíneo uniforme. Ya lo conocemos de esa manera. Entonces, de esa manera también va a ser su abreviatura, ¿no? MRU, que representa un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, de forma horizontal, cuando vamos a hablar, bueno, movimiento, ya sabemos, tiene que desplazarse, tiene que cambiar de posición, tiene que aparecer en otro punto nuestro objeto rectilíneo, o sea que esta va a ir solo en línea recta, y en línea recta de preferencia de forma solo horizontal. Ya, entonces el objeto se va a mover en ese sentido, va a empezar a ir en ese sentido, nada más, ¿no? Ahora a ver, para recordar, esto lo vamos a poner tal vez así. Movimiento uniforme, ahí está, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando hablamos de este tipo de movimiento, hemos dicho que solo van en línea recta, de preferencia lo tienen que ser horizontal, uniforme, que su velocidad no va a cambiar del objeto. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Aquí entonces voy a hacer, a ver, un pequeño gráfico. Vamos a hacer como un autito. Que va a ir tal vez hacia el lado derecho. Ahí está. Ya está. Un autito que va a ir hacia el lado derecho, que está hacia el lado derecho. Este autito va a avanzar distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué es eso? A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, todos estos van a tener la misma distancia. Digamos que esto equivale a ver, 1, 2, 3, 4 metros, vamos a suponer. Cada trocito vale 4 metros, ¿no? Para que pueda hacer una medición. Aquí va a estar en el primer segundo, aquí va a estar en el segundo segundo y aquí va a estar en el tercer segundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que en el primer segundo va a avanzar 4 metros. Va a pasar el segundo número 2, va a seguir avanzando 4 metros. Va a pasar al tercer, va a seguir avanzando 4 metros.
Eso es lo que nos dice que es un movimiento rectilíneo uniforme, que va a avanzar distancias iguales en tiempos iguales. En cada paso acá pasa un segundo, un segundo, un segundo, ¿no? Si empiezo a sumar, primer segundo, 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 tercer segundo, entonces ahora avanza hasta acá 4, acá ya habrá avanzado 8, acá va a avanzar 12, y así nosotros vamos a poder ir conociendo todo su desplazamiento de este objeto. Entonces, de eso se trata un movimiento rectilíneo uniforme, que siempre va a avanzar distancias iguales en tiempos iguales. Y para poder hacer esto, bueno, necesito una ecuación. Y su ecuación va a decirnos que la velocidad va a ser igual al valor de la distancia sobre tiempo. En algún caso por internet podemos encontrar que se llama posición sobre tiempo. Lo vamos a anotar aquí, donde el valor de v va a ser la velocidad. Y esta velocidad tiene que estar en metros sobre segundo. Hemos visto ya factores de conversión, ¿no? Esta parte es la base, representar la distancia, que esto está en la unidad de metro, o es la parte de la posición. Entonces, X también es la parte de la posición. Posición que también va a estar en unidades de metros. Ahí está, tenemos velocidad, distancia, posición y bueno, la T solo será entonces el valor del tiempo. El tiempo que va a estar en la unidad de segundos. Ahí está. Entonces, con cualquiera de esos nosotros vamos a poder conocerlo. Composición sobre tiempo, distancia sobre tiempo. Tal vez lo más usual, lo más trabajado, lo más mencionado, es decir, distancia sobre tiempo. Tal vez algunos textos lo toman como posición, pero tal vez lo más normal es decir velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Estas son sus unidades básicas de operación. Entonces, en esas unidades de preferencia tendrían que estar todos estos nuestros valores para que nosotros podamos hacer la resolución. Entonces, de eso se trata un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora acá podemos trabajar así con un solo objeto o también podemos trabajar en algún caso con dos. A ver, voy a agarrar esto. Voy a intentar copiar. Aquí está. Moverlo por aquí. Ahora, les digo, no solo puede ser de un objeto, esto puede también ser de dos objetos, ¿ya? Y esos objetos en algún caso tal vez o van a estar yendo así en la misma línea o van a estar yendo en sentidos contrarios. No puede darse una vuelta en autito. Ya, lo que pueda cambiarlo va a ser volverlo a hacer. Entonces pueden estar así, en un sentido o puede ir en sentido contrario. Digamos que va a ir en este sentido este autito. No pueden irse así también en sentido contrario, dos objetos puede perseguir uno al otro, ¿no? Como lo teníamos anteriormente. A ver, vamos a pegar nada más también. Entonces, cualquiera de estos nosotros podemos tener, ¿no? Puede estar un solo objeto para movimiento rectilíneo uniforme, sirve. Vamos a tener dos objetos, ¿no? Que están frente a frente, están viniéndose uno hacia el otro, ¿no? Para poder cruzarse, por sobre todo, no para chocarse, ¿no? Para poder cruzarse entre sí. Entonces, también vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando un objeto va a perseguir a otro, ¿no? Los dos están yendo en el mismo sentido, también vamos a utilizar un movimiento rectilíneo uniforme para ver qué es lo que pasa tal vez en dos objetos así que se van alejando, ¿no? Con ciertas velocidades cada uno de ellos y nosotros tenemos que hacer el análisis de cada uno de ellos. En algún caso va a haber una distancia de separación entre ellos, las cuales van uno hacia el otro,
Y en el otro caso también puede existir, ¿no?, una distancia de separación. Ahora mira, acá están viniendo de frente y entre estos dos puede que estaban en este punto y ya se van alejando, digamos, ¿no? Estaban en un punto y ya se van alejando. Cada cual se aleja o uno que persigue al otro. Esto va a ser un movimiento rectilíneo uniforme y la ecuación con la cual se va a trabajar tiene que ser con esta que tenemos acá, ¿no? Con esa se trabaja la ecuación, distancia sobre tiempo de preferencia o posición sobre tiempo. Repito, con cualquiera de esas dos letras, con cualquiera de esos dos nombres, nosotros podemos hacer el cálculo, podemos hacer nuestros ejercicios y podemos ir trabajando en torno a eso, ¿no? Terminarse los cálculos que nos pueden estar pidiendo. Entonces, lo que tenemos que empezar ya a recordar y a anotarnos para poder tenerlo en un formulario va a ser esta ecuación de acá, ya sea distancia sobre tiempo o posición sobre tiempo, cualquiera de las dos llega a ser la misma. Muy bien, dudas, consultas hasta aquí.